Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la segunda parte y vamos a tratar de la familia espiritual. Pero vamos a hacer un pequeño recuerdo. En la primera exposición de esta conferencia versamos sobre la familia de sangre, ¿no? Y recordemos cómo el Hacedor a toda la humanidad ha entregado de forma distinguida al ser humano para que pueda diferenciar el bien del mal. Y que para ello nos ha dotado de lo que se denomina bíblicamente lámpara de Jehová. Eso está en Proverbios capítulo 20, versículo 27. Y sintetizamos que estamos hablando de nuestra mente, nuestra conciencia. Y mediante ella, todos nosotros, sin diferenciación de etnia, de sexo, de edad histórica en la cual vivimos, relacionamos el bien para nuestra especie, el bien en subsistir. Pero a su vez recordemos que el ser humano es el único ser vivo fuera de los ángeles que tiene sentido para la eternidad, ¿no? Y eso está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Por tanto, una de las medidas que nosotros usamos conscientemente con el objetivo de perpetuar nuestra especie, hacer que nuestra familia pueda vencer los atabares que le ofrece el mundo, es retransmitir de generación en generación valores morales que nos son propios. Así se hace en toda cultura y en creencia para defender al núcleo familiar del mundo atroz que nos rodea. Y versamos, estamos haciendo un recordar, ¿no? Y versamos sobre algunos valores que apreciamos en la parábola del hijo pródigo, que nos son comunes y apetecibles a nosotros que somos tributarios de las Escrituras. Pero también dijimos que el mismo objetivo lo intentan los patriarcas, los progenitores sin distinción de sexo, entre las familias budistas, mahometanas, los habitantes de la selva, los araucanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo cualquier progenitor que considera que debe educar moralmente a sus descendientes con valores que a él mismo o a ella misma le son propios. Cuando apreciamos los valores y actitudes impulsadas por el padre de la historia, que tratamos en la primera parte, puntualizamos valores que le agradarían al Altísimo, que sean propios a cualquier progenitor humano, indistintamente de su sexo, como método educativo y práctico para que intente moldear a su descendencia. En este segmento nos toca hablar de la familia espiritual. Así que vayamos a Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 9. ¿Lo tenemos, ¿no, hermanos? Ya. Sentadito nomás. Efesios capítulo 3, vamos a hacer una recapitulación verso por verso de la lectura bíblica. Versículo 8 y 9 dice: a mí, de hecho que está hablando el apóstol Pablo, a mí que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos y aquellos que han sido invitados, todos deben comprender que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero si usted está permitiendo que exponga,
hable Señor Yahvé. Utilice el sonido que sale de mis cuerdas vocales para comunicar su sempiterno y perfecto mensaje. Señor, que lo que he podido estudiar y recopilar cale hondo en mis hermanos y a mí me haga recordar y nunca olvidar la importancia de la iglesia para cualquier familia cristiana. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en estos dos versículos, el apóstol Pablo, con mucha humildad, se reconoce como enviado de Dios para ganar a los gentiles, o sea, a toda etnia que no sea la israelita. ¿Para qué? Para educarnos. ¿Estamos nosotros en ello? Para educarnos en la palabra de Dios. Escúcheme ya. Para que crezca en nosotros la posibilidad que mediante nuestro testimonio la gloria y la honra de Dios sea alabada. ¿Ya? La honra y la gloria de Dios sea alabada. El primer fin de que exista la iglesia no es evangelizar. El primer fin de la iglesia es que la gloria y la honra de Dios sea reproducida por intermedio de hombres y mujeres imperfectos. ¿Ya? Porque todo lo creado habla de la gloria de Dios. La iglesia debe hablar de la gloria de Dios. Hablamos de educar a la familia espiritual del Altísimo, tal como expresa en el verso 11, conforme el propósito externo que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si nos alineamos a la mente del Señor, escúcheme ya, toda acción, toda operación, todo propósito eclesial o secular en el cual se involucre un creyente debería tener relación directa con exaltar la gloria y la honra de Dios. Ya, por ejemplo, estoy trabajando en una tienda X. Mi honradez debe ser tan notoria que hable de la gloria y la honra de Dios por intermedio mío. Mi laboriosidad, mi respeto al que me contrata, mi respeto a la persona humilde que entre, tiene que ser tan visorio que mis acciones cotidianas tienen que hablar de la gloria y la honra de Dios, porque este hombre imperfecto ha mejorado en su trato, en su apreciación, en su cosmovisión, porque el poder, el amor y la educación de Dios es palpable para seres inteligentes. La iglesia del Señor, para tal fin, ¿ya?, de que cada creyente pueda ser un testimonio de la gloria de Dios, para tal fin la iglesia es un ente educativo, formativo, reeducador, reorientador, para que, escúcheme ya, para que todo ser inteligente en los cielos y en la tierra aprecie la sabiduría divina, su amor, su poder, mediante el testimonio de los que integramos la iglesia. Aquí incluido el ganar almas, aquí incluido en ser paradigmas, o sea, ejemplos para el mundo, aquí incluido la posibilidad de ser espectáculo agradable para los ángeles buenos, ¿ya? Y molestia, admiración y cólera para los ángeles malos. Leamos el versículo 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, incluidos los ángeles. Usted sabe que los demonios son potestades del aire, ¿no? Que cuando oramos incorrectamente, ellos evitan, por el trabajo que Dios le ha encargado, de que las oraciones lleguen hacia Él.
¿Ah? Y nosotros tenemos que ser testimonio de eso, de ese poder. Ellos deben tenernos cólera, fastidio, de que seres tan insignificantes como seres humanos comunes e imperfectos, hermanos, puedan ser loados. No ellos, sino la gloria de Dios por intermedio de ellos. Tienen que tenernos cólera. Y los ángeles tienen que ser, como dice la Biblia, seamos espectáculo agradable para los ángeles. En sí, hermanos, si usted lo sabe, estoy hablando de una titánica labor. Por lo cual pide el apóstol Pablo también que no desmayemos. Cuando veamos, por ejemplo, que los que se supone que deben estar más protegidos, sufren por amor del santo nombre, como justamente fue su caso, ¿no? A veces ha escuchado usted, no, pero era misionero, que era pastor, ¿cómo le ha ocurrido eso? ¿Cómo? No, pero si Dios lo protege. ¿Ya? Justamente el Apolo sabe para que el pueblo de Dios no desmaye, porque en el pensamiento humano de la cultura del hombre dicen, los que están más arriba están más protegidos. Sí, pero se sufre más. ¿Ya? Se sufre más. Pues es parte del sino de quienes comandan las batallas espirituales para la gloria y la honra de Dios. Versículo 13. Miren lo que él le dice. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. O sea, tribulaciones no porque se porta mal, sino tribulaciones porque está involucrado en la obra de Dios. Las cuales son vuestra gloria. O sea, es gloria para Dios, ¿ya? Que yo sea depositado en la cárcel. Es gloria para Dios que a mí me masacre una multitud y que yo no levante una mano. Gloria para Dios. Porque los ángeles ven y el enemigo se pone colérico. Es gloria para Dios. Porque son gajes del oficio. Sufrir distintivamente por los planes divinos para este mundo. Y este no es un misterio, es una verdad revelada, hermanos míos. ¿Ya? ¿Se acuerdan en Hechos, capítulo 9, versículo 16? No lo busque. Dios a Ananías le dice con respecto a Pablo así: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No es un misterio. No es un misterio, hermano. Cuando a mí me vituperan, cuando hablan mal de mí, cuando se rechinan los dientes por lo que hace el pastor Noblecilla, ¿ya? Y si no es por pecado, yo soy gloria para Dios. ¿Ya? Lo mismo para mí y lo mismo para ustedes. Así que no se despabilen cuando las cosas le van mal sin que hayan cometido pecado, porque Dios les está dando la oportunidad, escúchenme, ¿ya? De que ustedes sean la gloria de Dios en su sufrimiento. Eso no debe llevarnos a alejarnos de la obra. Eso nos debe llevar a seguir agarrado de la mano de Dios. Pero también nos recuerda el apóstol Pablo, porque es una batalla, de dos formidables armas puestas a disposición de todos nosotros. Versículo 12. Dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. O sea, ¿cuál es la fe en Él? O sea, ¿por qué yo tengo confianza en el Señor Jesús? Por sus palabras, por la sana doctrina. Esta es la primera arma. Por eso que el deseo de mi corazón como pastor es que ustedes se discipulen. El deseo de mi corazón es que acepten las consejerías. El deseo de mi corazón es que acepten venir a mientras más predicas mejor. Porque la doctrina te dé esperanza y complete mejor en lo que estás en curso. ¿Saben que está en curso usted? En una batalla contra potestades demoníacas. Y la única forma de que crezca nuestra fe, nuestra confianza, es conociendo las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Pero no es la única arma, ¿no? Hay otra, versículo 14, porque nos vamos a despabilar cuando vengan las tribulaciones. Versículo 14 dice:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración intercesora ante el trono de la gracia. Armas. Y aquí permítame parar y enlazar a la familia de sangre de creyentes con la familia espiritual. Escúcheme, ¿ya? Ya sabe las armas, ya sabe las tribulaciones, ya sabe el objetivo, que mediante usted tiene que ser exaltada la gloria de Dios. Y este enlace es el siguiente, escúcheme, con un aspecto negativo que muchos creyentes se niegan a creer, con un aspecto negativo que muchos de creyentes se niegan a aceptar. Y aquí va. Si usted piensa, y si yo pienso, y si cualquier creyente en Cristo Jesús piensa que puede lograr realización y felicidad en máxima expresión solamente manteniendo armonía con su familia de sangre, practicando las virtudes dentro de su familia de sangre, en beneficio de su familia de sangre y teniendo óptica solamente por su familia de sangre, sin involucrarse con una familia espiritual determinada, está errando groseramente en su puntería y propósito de vida. Y escúcheme, tarde o temprano esto le va a traer a la corta o a la larga deshonor y dolor a su alma. Porque la iglesia es el ente educador, reordenador de los creyentes, porque las familias nutren a la iglesia. Porque la iglesia tiene un trabajo que hacer con las familias. Pues si esta premisa que ansía muchos de los que dicen, no, yo soy creyente, soy salvo, ya, la iglesia, nada, que los cultos, nada. ¿Ya? ¿Sí o no? Si esta premisa es cierta, que ellos piensan, la pregunta cae por su propio peso. Si es así, ¿para qué entonces el Señor impulsó que las 12 familias originarias conformen la congregación de Israel? ¿Para qué? Si es así, ¿para qué impulsó el Señor que exista la iglesia neotestamentaria? Es claro, siempre ha habido un propósito para que las congregaciones de Dios existan. Lo mismo con la de Israel, lo mismo con la iglesia neotestamentaria. Es más, sigamos razonando. La familia de sangre sí es una herramienta para los propósitos eternos de Dios, pero con aplicación, escúcheme ya, solamente para este mundo y no para el venidero. Pues la unión carnal con muchos de nuestros familiares, por más que los queramos, ¿ya? Padres, hijos, cónyuges, abuelos, nietos, etcétera, se va a llegar a perder si ellos no integran el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Ya? Es más, usted en este mundo, yo puedo sentir dolor por mis hijos, dolor por mi esposa, dolor por mi padre, dolor por mis nietos, y puedo esforzarme. Pero cuando yo esté en la gloria, escúcheme, ¿ya? No me va a pesar que ninguno de ellos esté ahí. No me va a pesar. Voy a alabar a Dios y voy a decirle, qué grande eres, Señor. Le choca, ¿no? Por eso que le fuerces acá. Aquí. ¿Cómo yo le puedo dar un mensaje correcto a mis familiares? ¿Ya? Si por quítame esta paja, yo dejo de asistir a la iglesia por priorizar cuestiones familiares. No siempre, por eso digo por quítame esta paja. Que cumpleaños mi perrito, tenemos que estar. ¿No? Que al niño se le cayó la muela, tenemos que estar. ¿Cómo le podemos decir a nuestros familiares que sabemos, porque usted sabe cuáles de sus familiares están camino al infierno? ¿Cómo le podemos decir si ellos se dan cuenta que para nosotros es más importante ellos que la casa del Señor, donde van a reordenar nuestras ideas, donde nos van a dar fuerza, donde tenemos que intentar que vayan ellos para que el amor de Dios pueda cautivar su propia vida? Si pensamos así, hermanos míos, estamos errando, porque
muchos de nuestros seres queridos en la actualidad no van a llegar a ser parte del cuerpo espiritual de Cristo. Y en ese momento no nos va a pesar. Por eso que el esfuerzo es hoy. Repito, la familia de sangre, aunque herramienta divina, se va a llegar a perder, va a terminar caducando y solamente va a quedar la filiación familiar en base a lo espiritual. Y hay muchos creyentes que saben de esto, pero les resulta sumamente difícil cimentarse en las consecuencias de esta relación espiritual. ¿Qué significa? Que dejar las actividades eclesiales como furdón de cola por celebrar cosas de la familia. Y no lo haga, hermano. Y mucho más no lo haga si hay alguien en su familia que sabe usted que va camino al infierno. No lo haga. Rételo. Invítelo ese día. Pare un momentito. Pare el jolgorio. No ponga las cosas del Señor como furgón de cola. Yo sé que es chocante lo que está escuchando. Yo sé. Porque a mí mucho tiempo en mi vida también me chocó. Pero es un craso error, hermanos míos, porque la iglesia es el organismo humano con funcionamiento y propósito divino, no solamente para perfeccionar a los santos, sino para alcanzar a los que aún no son de Cristo, y en ellos nuestra propia familia, sin importar a qué iglesia del Señor se unan, ¿ya? Porque particularmente yo quiero que toda mi familia vaya al Señor. Y soy bien sincero, no me interesa si va aquí, a Puente Piedra o a otro sitio. Yo quiero saber, quiero palpar, ya, de que ellos están yendo a la casa del Señor. ¿Para qué? Para que se repita el proceso que ya ocurrió en nosotros. ¿Cuál es? Que asimilen que vivir sin tomar en cuenta la gloria y la honra de Dios es existir neciamente, es vivir como sal que merece ser hollada, pisoteada. Mateo capítulo 5, versículo 13. En la familia de sangre se nos da valores morales o inmorales. En la familia espiritual, representada por una iglesia local de sana doctrina, nos ayuda a hermosear esos valores y nos ayuda a alejarnos de todo lo inmoral de nuestro pasado. ¿Cuál es lo inmoral de nuestro pasado? Traumas, ideologías erradas y ejemplos equivocados que hemos visto en nuestros patriarcas. Pero no solamente nos ayuda de lo inmoral del pasado, también de las trampas que el sistema pecaminoso continúa componiéndonos en nuestro camino en el hoy. La iglesia del Señor es un ente educador, reordenador, que no debería ser dejado jamás de lado por ningún creyente en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo de 11 al 16. ¿Por qué? Porque el plan de Dios está ahí, pues. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche, porque esto es muy importante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, la idea de Dios es que cada integrante de una iglesia ya no sea un niño caprichoso,
¿ya? Ya no sea un niño fluctuante, ya no sea el enojón porque mi papá era enojón, ¿ya? El castañuelas porque mi papá era castañuelas. O sea, tenemos que superar esa etapa, y si bien es cierto, en la familia que tengan buenos valores no van a dar mucho, es necesario que vayamos a la iglesia, porque un creyente en Cristo que deja como furgón de cola a la iglesia donde congrega, ¿ya? Simplemente va a ser difícil que salga de la situación de niño fluctuante. La iglesia no existe por gusto. La iglesia existe para que los valores que se nos dieron en casa, aunque no sean de creyentes, puedan ser hermoseados con la doctrina correcta del Señor. Y para que todo aquello que nos ha dañado por mala formación del pasado, acuérdense lo que dice el Señor Jesús: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo no tengo por qué acusar a mis padres, ¿ya? De nada de lo que hicieron. ¿Y saben por qué? Porque ya de un momento Dios me da la oportunidad para reeducarme en la iglesia. Así que si alguien vive en conflicto contra sus padres y le echa la culpa a sus padres por los errores de su camino siendo creyente, está errado. Porque en una iglesia de sana doctrina están en la capacidad, en amor y en doctrina de ayudarte. Pero si vas a echarlo como furgón de cola, entonces no nos quejemos, porque nosotros estamos haciendo la producción de nuestra siembra. La iglesia del Señor no puede ser dejado como furgón de cola. Y vamos a ver algunos puntos del por qué es importante la familia espiritual que denominamos iglesia local. Primero, es importante, pues es una comunidad de fe donde se nos enseña y nos recordará continuamente la profundidad del amor. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois, perdónenme, Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 19, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En este versículo, hermano mío, ¿sabe lo que nos está relatando? De su poder aplicado a su amor maravilloso por nosotros en la resurrección que va a ocurrir, ¿ya? En esa resurrección que va a acontecer. Esa resurrección, cuando el Señor toque la trompeta, va a ser la obra perfecta de amor sacrificial que Él hizo por nosotros. Algo portentoso, que solo necesitará un instante, como un abrir y cerrar de los ojos. Cuando entendemos el significado benefactor del maravilloso amor de Dios, escúcheme ya, que implicó un sacrificio terrible, cuando comprendemos el poder que desata el amor sacrificial, ¿ya? O sea, un sacrificio terrible como el siguiente. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, un tremendo sacrificio para que se desate el poder de Dios. Recién cuando aprendemos estas cuestiones, ¿ya?, del superabundante amor relacionado al amor sacrificial, recién aprendemos a apreciar la verdadera dimensión del amor. Y la iglesia es la encargada de enseñarte y hacerte recordar que el amor sin sacrificio no logra grandes cosas. Porque la iglesia es la encargada de enseñarte la diferencia con el clásico querer. Pues el querer, el que quiere, intenta ganarlo todo o casi todo sin importarle las consecuencias, ¿ya? No así el amor a nivel divino, que requiere entrega, sacrificio sublime, que el mundo lo conceptualiza como locura. Esa profundidad del amor divino
es lo que nos hace familia suya. Esa profundidad de amor mezclado a su sacrificio es lo que nos hizo familia suya. Y por eso Él nos pide que tengamos un vínculo de amor, ese tipo de amor con los demás integrantes de la iglesia del Señor. Y eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Los alcanzados con el amor divino ya no somos solamente su estirpe, Hechos capítulo 17, versículo 29, sino que ahora somos su familia. Busque Efesios capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo mediante su sacrificio en cruz. La iglesia es el ente encargado de que aprendamos la profundidad del amor, y se nos repite a cada rato, de que el amor sin sacrificio no logra grandes cosas. ¿Ya? Puede ser que usted tenga todos los dones y virtudes, puede ser que tenga todo el conocimiento del mundo, pero si nos comportamos en el amor divino, ¿ya? ¿Y qué implica esto? Aprendiendo a perdonar, aceptando la pedida de perdón, sacrificándonos por quienes amamos, aprendiendo a decir la verdad, aunque nos ganen antipatías. Porque amar fuera de la forma en que Dios nos propone, solamente nos igualaría a metal que resuena. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. O sea, puro ruido, sin valor espiritual, que a Dios le agrada. En la iglesia se nos enseña del superabundante amor que forzosamente requiere sacrificio. Pero no solamente eso, ¿no? El segundo, que aprendemos en la iglesia es importante, pues es una comunidad de fe donde se nos enseña y se nos recordará continuamente el proceso de perfección. El proceso de perfección. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Vamos a desglosarlo, ¿ya? Volvamos a leer el versículo 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero es importante porque es una comunidad de fe donde se nos enseña y nos recordará continuamente el proceso de perfección que implica usar y cimentarnos en la verdad. Hermano, ¿saben por qué? Porque solamente la verdad nos va a hacer libre. La verdad nos libra del error, de la mal aplicada diplomacia. La verdad con mucho tino, ¿ya? Es verdad y punto. Recordemos que con la mentira se pueden cimentar imperios, matrimonios, conservarlos, se puede cimentar y conservar fortunas, carreras eclesiales y seculares, y la verdad, y con la verdad,
Muchas veces estamos a punto de perderlo todo o de nunca alcanzar nada. En esta empresa queremos un muchacho que tenga muy buena voz, que tenga 40 años, pero que sea egresado de la Católica. ¿Usted qué edad tiene? Tengo 41, tengo 40. ¿Usted tiene una voz? ¿No se da cuenta? ¿Usted egresado de la Católica? Sí, de ahí egresado. ¿Hasta cuándo va a correr tu mentira? ¿Hasta cuándo va a correr la mentira? Hasta que se descubra la verdad. ¿No es cierto? Y mientras tanto, ¿cómo vas a vivir? A salto de mata. ¿De qué promoción eres, del 2020. Justamente, mira, acá está el de 2020. Comienzan los problemas. ¿Ya? Y podemos poner muchos ejemplos más. Pero cuando usamos la verdad, escúcheme, ¿ya? Podemos perderlo todo. O podemos nunca alcanzarlo. Pero ¿saben lo que ganamos? Paz en el corazón, aprobación de Dios y admiración y beneplácito de seres humanos píos y virtuosos. Locura que se enseña constantemente en la iglesia. En el mundo te dicen una mentira es buena porque el fin es justificado por los medios. ¿O no te dicen así? Así no dicen, ¿no? La iglesia dice, la verdad te hará libre. Es importante porque es una comunidad de fe donde nos enseña y nos recordará continuamente el proceso de perfección al enseñarnos el dominio propio. Versículo 26. Efesios 4, 26. Dice así. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es fundamental, hermanos míos, tener dominio propio para luchar contra sentimientos y acciones destructivas, dinamitantes, para nuestra salud física y tranquilidad emotiva y para mejorar en el buen manejo de nuestras relaciones interpersonales. Esta es la locura que enseña constantemente la iglesia. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice el mundo? Ódialo para toda la vida. No, ¿te hizo algo malo? No más. Aléjate. La Biblia no dice eso. La Biblia te dice, enójate porque yo sé que eres un ser humano y yo te he hecho así, pero mire el sol. Más de 24 horas ya no es correcto. Pero Señor, yo sigo molesto, pero yo soy tu padre y tú debes obedecerme. Tómalo o déjalo. Lo dejo, Señor. Atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. El que no tiene dominio propio atenta contra la paz en su corazón, atenta contra su tranquilidad emocional y todas las cosas que conllevan no tener dominio propio en cualquier ámbito. ¿Qué más nos enseña la iglesia? Se nos enseña a ser honrados. Leamos versículo 28 en su primera parte. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con las manos lo que es bueno. En la iglesia se nos enseña y se nos repite constantemente a confiar que el Señor va a bendecir nuestro trabajo. Aprendemos que el mucho dinero, el mucho dinero conseguido sin decencia, forzosamente nos va a traer dolor. Aprendemos en la iglesia que al final de la jornada, Dios es el que da la riqueza. Hay personas que dicen, no, yo soy millonario porque me... No, estás equivocado. Si tú eres millonario, es porque Dios permitió que tú fueras millonario. ¿Ya? Porque Dios es el que da la riqueza y Dios es el que da la pobreza. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Esta locura se enseña en la iglesia. De ahí es que, por eso, es que el que está bien centrado en que debo ser honrado, lo primero que soy honrado, ¿saben con qué es? Con mi tiempo para Dios.
con mi dinero que le tengo que entregar a Dios, ¿ya? Centrado en saber de que soy honrado y siendo honrado voy a ser millonario si Dios lo permite o a seguir siendo pobre si Dios lo permite. La iglesia te enseña esa locura. Y aquel que logra riqueza siendo honrado, hermanos míos, es una cuasi perfecta de bendición de Dios y ese generalmente generoso. Miren ya, el que logra tener lo que tiene sin haberle robado tiempo a Dios, ¿ya? Sin haberle robado nada a Dios, ese es generoso. Pero el que se aleja, le roba cosas a Dios. Miren, ¿qué es lo primero que Dios no quiere que le robemos? ¿Qué es lo que quiere para nosotros Dios? Quiere felicidad y realización personal. Y somos su estirpe. ¿Sabe lo primero que le robamos a Dios? Nuestra posibilidad de mejorar. Cuando nos alejamos de las cosas de Dios. ¿Ya? Porque Él sabe que si yo me alejo de las cosas suyas, también voy a entorpecer la parte que me toca en la gran comisión. ¿Ya? Y escúcheme, ¿ya? Y le firmo un certificado. Usted aléjese de la cosa de Dios, comience a robarle tiempo a Dios y usted poquito a poquito va a dejar de ser generoso. Poquito a poquito. No, tengo que trabajar. No, la plata. ¿Para qué voy a dar? ¿Para qué voy a dar? ¿Para qué voy a ayudar? Es 1 más 1, llegan a ser 2. No, usted exagera. Tengo más de 20 años de pastor y he visto este proceso en muchas personas. En muchas personas. ¿Qué dice el versículo ese? ¿Se acuerdan, hermanos míos? 28. Dice así. El que hurtaba no hurte más. Cambiemos. Sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, está claro, ¿no? Llegamos a ser más generosos. ¿Qué más nos enseña en la iglesia y qué nos repite a cada rato? Versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando no somos obedientes, pues. El desobedecer, hermanos míos, no es una actitud que solamente nos afecta a nosotros, ¿ya? Escúcheme, ¿ya? Porque cuando desobedecemos, ¿sabe quién es el primer damnificado? La persona divina, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque es el primero que se da cuenta del pecado y se bajonea. Porque es un ser, pues. Es un ser noble, que en el plan de Dios ha sido puesto en nosotros para advertirnos del camino incorrecto, para impulsarnos en el camino correcto, pero no nos obliga, no nos volvemos unos robots. Yo tomo mi decisión. Y cuando yo desobedezco, el primero que daño es al Espíritu Santo. Y si así, escúcheme, invariablemente voy a dañar a otros. Y tarde o temprano voy a traer dolor y vergüenza. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque es la ley de la vida. A Dios, hermanos míos, más le interesa la obediencia que los ritos, por más hermosos y representativos que sean. Y eso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Este es el rol de la iglesia. Es un ente reordenador, educador. ¿Pero qué más? Versículo 32. En su primera parte, dice, en todo, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Qué se nos enseña en la iglesia? A usar las virtudes de Cristo y de seguir el plan de Cristo para nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos felices y realizados. Y con esto sumemos el apoyo de la gran comisión. Pues quien no usa las virtudes de Cristo, relacionado con el mandato eclesial, es imposible que se realice. No se va a realizar. No se va a realizar. Claro, puede tener mucha plata, puede tener muchos títulos, sí, pero siempre va a tener un peso en el corazón. ¿Saben cuál es el peso? De recordar su pasado cuando era un huracán para la gloria de Dios y verse ahora cómo es. Como sal que está siendo hollada.
para que se cumplan los objetivos divinos en bien para nosotros, por favor escúcheme, ¿ya? No podemos separar lo micro, que es mi felicidad personal y mi realización, con lo macro, que es empujar el carro de la Gran Comisión. ¿Y cómo empujo el carro de la Gran Comisión? Poniendo en obra las virtudes que Dios me ha entregado. Locura que enseña constantemente en la iglesia. ¿Ya? ¿Pero qué dicen en el mundo? No. Lo que tú tienes es para ti. Úsalo para tu beneficio. ¿Para qué vas a usar para beneficio de otros? ¿Qué? ¿Vas a dejar de enseñar en la universidad por ir a darle clases a esos drogadictos? ¿Qué? ¿No vas a prepararte en la universidad y vas a preferir ir a darle clases de escuela dominical a unos jovencitos que ni siquiera van, que sus papás ni siquiera van? Dios te ha dado las virtudes, nos ha dado las virtudes, no para que yo le saque lustre a mi apellido, ni para que mejore mi consideración en el trabajo, sino para usarlo en la iglesia. ¿Qué más? Verso 27 y 31. Dice, ni deis lugar al diablo. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué nos enseña en la iglesia y qué es lo que nos repite a cada rato? Que nos alejemos del demonio y de las malas artes. No solo para no adorar al enemigo mediante nuestras acciones, sino que se nos enseña que el que usa malas artes se va a perjudicar en todo sentido. Y si bien es cierto, usar malas artes para cualquier maña que yo quiera conseguir, sabiendo que estoy transgrediendo la palabra del Señor, te puede dar satisfacciones momentáneas en la carne, pero escúcheme ya, por favor escúcheme y grábelo en su corazón. Le va a quitar la paz. Y después va a estar como perro envenenado, ya no sabiendo cuál es su sitio. Va a estar yendo a la iglesia y va a sentirse como extraño. Y cuando esté en su casa, va a sentirse como extraño y quiere ir a la iglesia. Y cuando esté en la iglesia, quiere ya irse a la iglesia, porque está como perro envenenado. ¿Y saben por qué? Porque le dimos cabida al diablo. Y porque pensamos que con las malas artes lo logré, y ahí comienza la trampa para el creyente. Asimismo, hermano, ya sabemos que una iglesia de sana doctrina se nos recordará que hasta el cansancio, que la ley espiritual de la siembra y la cosecha no la podemos evadir. Punto número 3. Es importante la iglesia, pues es una comunidad de fe donde se nos cuida fraternalmente y se nos recordará continuamente que así debemos comportarnos con el prójimo. ¿Ya? Verso 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de su verdad. ¿Cuál es parte de la verdad de Dios? Que debemos cuidarnos unos a otros. Se nos enseña, hermanos míos, que lo diaconal no solamente le corresponde al diácono, que lo ministerial no solamente al pastor, sino que hay un trabajo genérico por el cual todos debemos involucrarnos ordenadamente. Verso 28 en su segunda parte. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Se nos enseña a compartir con los demás. Se nos enseña, hermanos míos, la iglesia, ¿ya?, que es una comunidad de fe para ayudarnos mutuamente. Que esto no solamente es trabajo del diácono, que esto no solamente es trabajo del que gana más, sino este es un trabajo de todos, hermanos míos. Por eso, la canasta de amor es una forma de reordenarnos y reubicarnos a comprender que aquí no hay ni un pobrecito, ¿ya? ¿Sabes lo que decía mi abuela? Bueno, la que me crió, que era alemana. ¿Sabes lo que ella decía? Pobre es el diablo, pues ha perdido la gracia de Dios. Aquí no hay ni un pobrecito. Y tenemos que adecuarnos a ayudar a otros. Pero ¿qué más se nos enseña? Versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Se nos enseña a edificar a otros. Se nos enseña, hermanos, que el comportamiento y estándar que le pide a Tito y Timoteo para pastorear debería ser común para todo creyente, pero no pensando en un ministerio, porque que buena obra, o el que esté ocupado, buena obra desea, ¿no? Sino, no para ese sentido, sino que no es para un llamado específico, sino que es la forma en que Dios desea que vivamos. Dios desea que yo viva atento solamente a mi mujer. Dios desea que yo viva atento a no dar mal testimonio. Dios desea que yo viva siendo hospitalario. O sea, todo lo que le pide a Tito y Timoteo es el ideal para las familias cristianas. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque a veces pensamos que este trabajo es solamente del pastor, del predicador o del maestro de escuela dominical. Y no es así. Ese es trabajo de todos los creyentes. ¿Qué más se nos enseña? Versículo 32, en su segunda parte, dice: perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, y esto es bien fuerte, ¿ya? Se nos enseña a restaurar a otros. Hermanos, no podemos vivir recordando el pasado de un hermano que ha pecado. Eso es completamente incorrecto. Tenemos que aprender a restaurar. Se nos enseña que no somos islotes, que el individualismo es veneno para la iglesia, que aunque no deseemos, tenemos que buscar la armonía y salud en la familia espiritual, sobre mi parecer, sobre mi dolor y sobre mi deseo. ¿Por qué? Porque nosotros restauramos a otros. Y eso nos recuerda hasta el cansancio que Dios exalta a los humildes que han pedido perdón y rechaza a los soberbios. ¿Ya? Y si una persona ha caído y ha sido restaurada, porque Dios rehuye a los soberbios que por su soberbia rechazan los métodos reconciliatorios, y Dios va a rehuir a los soberbios que no quieren vendar al alicaído. Cuarto, para terminar, la iglesia es importante, pues es una comunidad de fe donde se nos impulsa a descubrir a los familiares que aún no abren los ojos. No estoy hablando de nuestros familiares de sangre, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque tenemos familiares espirituales que aún no abren los ojos. Y ahí pueden estar de sangre, como puede estar el vecino, como puede estar la persona que nos hizo daño. Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. La iglesia es importante porque es una comunidad de fe donde nos impulsa a descubrir a aquellos que aún no abren los ojos. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Versículo del 16 al 18. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces, pues en la iglesia lo pueden ayudar para que usted alcance a su familia. Pero ellos tienen que darse cuenta que para usted es más importante el Señor que ellos mismos. Hechos, capítulo 17, versículo 16 a 22, dice: mientras Pablo, lo tienen, ¿no? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la restauración. La iglesia es una comunidad de fe donde nos impulsa ya a descubrir a familiares espirituales que aún no abren los ojos. No sabemos quiénes serán. No sabemos quiénes serán. Simplemente se nos ordena involucrarnos en acciones para poder dar el evangelio y poder ir en misiones como nuestra contribución
a que abran los ojos. No sabemos quiénes son, simplemente sabemos que debemos hacer un esfuerzo sano para involucrarnos en el mensaje de la salvación, porque así como nosotros fuimos reconciliados, se nos ordena poner nuestro granito de arena para hacer lo propio con los demás. Y esto no es el pastor, y esto no es el evangelista, esto es para todos nosotros, ¿ya? Porque el evangelismo es un mandato eclesial más que un don. Es una orden. Involucrarnos en el evangelismo. 2 Corintios, capítulo 5. El último versículo antes de las conclusiones. 2 Corintios. Capítulo 5. (17 al 20). Miren lo que dice. Pregunto, ¿usted está en Cristo? ¿Todos están en Cristo? Ya. Mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, escúcheme, ¿ya? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, Marjorie, así que, Pamelita, así que, Samuel, así que, Claudia, así que, Natividad, y todos los nombres de los hijos de Dios que están acá, ¿ya? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿No habla de esto de un esfuerzo evangelístico? ¿No habla que somos mandados a eso? La iglesia nos impulsa a ello. Conclusiones. Tenemos que recordar que los valores morales que agradan o inmorales que desagradan al Altísimo, primeramente se aprenden en casa. Y la labor de la iglesia donde congregamos es hermosear lo bueno de nuestro pasado y enseñarnos a luchar contra lo malo de ese mismo pasado. Traumas, malas prácticas, ideologías perniciosas. Y ayudarnos contra las tentaciones en el hoy para que nuestra existencia, esa es la labor de la iglesia, ¿ya?, sea un cántico de la gloria y la honra de Dios. Segundo, no cometamos el error de menospreciar y dejar de lado el estar enchufados a una familia espiritual, pues si así estamos despreciando la provisión educativa, formativa, protectora que Dios ha entregado a los creyentes. Iglesia. No cometan el error de romper el enchufe con una iglesia local. No es una loa para esta congregación, ¿ya? Porque si usted cree que aquí nos enseña correctamente, váyase a otra iglesia, pero no rompa su enchufe con una iglesia local donde usted sabe que hay sana doctrina. Tercero, recordemos que quien no vive para que la gloria y honra de Dios sea manifiesta en su existencia, está viviendo una vida sosa, sin sustancia para lo eterno. No interesan los títulos que tenga, ¿ya? Y no interesa todo el dinero que pueda lograr. Si mi vida no está dedicada a que la gloria y la honra de Dios se enaltezca, estoy viviendo como sal que debe ser hollada. ¿Y saben a qué nivel? Infinitamente inferior al de una planta, infinitamente inferior a de cualquier microorganismo, infinitamente inferior al sol y a la luna, ¿ya? Que no piensan, pero que mediante su trayectoria y funcionabilidad hablan las claras de la gloria de Dios. Por favor, todos de pie. Busquen Mateo capítulo... Ya, si usted está malito, quédese sentadito, hermano.
Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer el propósito de la iglesia en este mundo. Y si usted forma parte de la iglesia, este es el propósito por el cual debemos no alejarnos de la familia espiritual que vamos a encontrar en una iglesia local. Mateo capítulo 5. ¿Lo tienen, hermano? 5:16. En la iglesia nos ayudan a esto. Dice, voy a leer la primera vez yo y después ustedes. Hermanos, no rompan un enchufe con su iglesia local. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Todos a la vez, a la voz de 3. 1, 2, 3. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia te ayuda a ordenarte, a reordenarte, a todos nosotros, para que en nosotros, nuestro testimonio, sea una alabanza de la gloria y la honra de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, por habernos permitido tener una familia, Señor, de sangre. Gracias, Padre Santo, porque en sus virtudes y en sus errores, Señor, nuestros padres se esforzaron por nosotros. Gracias, Señor, por todos los valores que pudieron darnos, Señor. Señor, y darnos a nosotros, Señor, que no tengamos un corazón crítico hacia ellos en aquellas cosas que hicieron mal. Ayúdenos, Padre, para que podamos mejorar las virtudes que nos dieron. Ayúdenos, Padre, para que podamos alejarnos de las cosas negativas que vimos en ellos. Ayúdenos, Padre, porque algún día los solteros probablemente también tengan su propia familia y van a tener sus propios errores y no les gustaría que los hijos los juzguen como muchas veces nosotros los hijos hemos juzgado a nuestros padres. Ayúdenos, Señor, a todos, a los solteros, a que se dejen construir, a los casados, a que se dejen construir. Y a mí ayúdeme, Padre, para seguir viviendo atento a su gloria, sin importar, Señor, todos los problemas que puedan llegar a mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén.